Yo quiero hablar esta mañana de dos reyes de Israel. El primer rey de Israel fue Saúl. Yo le había puesto un título a mi predicación esta mañana, pero no lo voy a titular así. Le había pensado poner la tragedia del ungido, pero digo, no vaya a ser que eso me pase también a mí. No porque yo sea muy ungido, pero tengo temor de Dios. Y tengo temor de Dios porque yo creo que mucho más allá de los problemas y las dificultades que hay en nuestras vidas, estoy viviendo en la presencia de Dios. A veces no de la manera en que yo quiero, pero sí en la manera en la que Dios se manifiesta en nuestras vidas. Y tenemos que aprender a convivir con la presencia de Dios a nuestro lado cada día de nuestras vidas. Eso es tan importante como tu comunión con Dios. Saúl era un hombre de la tribu de Benjamín y Dios lo eligió como rey de Israel no porque vio en él algo diferente a lo que ha visto en nuestras vidas, sino porque el pueblo de Dios presionaba a Samuel, el profeta, y le decía, como tus hijos ya no andan en pos de los caminos de Jehová, necesitamos un rey que vaya al frente en nuestras batallas. Y presionaba de tal manera el pueblo de Dios a Samuel, que Samuel se puso delante de Dios y le dijo, Señor, me avergüenzo de este pueblo que te quiere dejar a ti para colocar un rey de carne y hueso delante del pueblo para poder dar las batallas que tú has comenzado. Saúl era un hombre que no le daba importancia a la presencia de Dios en su vida. Él construyó su reinado, duró 32 años y solo al principio de su reinado buscó la presencia de Dios y anduvo en los caminos de la voluntad de Dios en su vida. El resto de su vida fue un declive. Se movió su vida entre las intrigas de palacio, las traiciones, las pérdidas, los fracasos, los conflictos con sus hijos y terminó suicidándose, poniendo su espada, cayendo sobre su espada antes de ser tomado por sus enemigos. No hay mucho para rescatar en la vida de Saúl. Cuando la presencia de Dios en nuestra vida no es el motor que mueve nuestra vida tiende a ser una vida carnal y pasajera. Saúl, Dios le escogió para ser rey de Israel. Él se ponía al frente de las batallas de su pueblo, pero se olvidó de lo más importante en su vida. No tenía comunión con Dios. Él hacía a su manera y fue desechado como rey de Israel en el segundo año de su reinado. Dice la palabra de Dios que él estaba con sus hijos, con Jonatán, y tomó una guarnición de los filisteos con muy pocos hombres. Después de estos, los filisteos reagruparon fuerzas y querían venir contra el pueblo de Dios, contra Israel, y Saúl tomó todo su ejército para poder hacerle frente a los filisteos. Era costumbre y era voluntad de Dios que cada vez que el pueblo de Dios iba a la batalla presentase ofrendas de paz y de victoria antes de salir a la batalla. Y eso lo hacía Samuel. El primer conflicto en la vida de Saúl es que no sabía quién era realmente en su vida. Porque
Cuando no tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, no somos capaces de poder entender nuestra propia realidad. Y Saúl se puso por encima de Samuel, presentando él ofrendas de paz y de victoria para enfrentar aquella batalla contra los filisteos. Y después de haber hecho el sacrificio, de haber presentado las ofrendas, llegó Samuel y le dijo: locamente has actuado, Saúl, porque no era ese el propósito de tu vida. Y porque has desobedecido a Dios, has perdido tu reino. Muchas veces en nuestra vida no somos conscientes de cuándo comienza el declive en nuestra vida. Y espiritualmente comienza a ocurrir esto cuando nuestra relación con Dios comienza a ser una relación opaca en nuestra vida. Cuando no tenemos como prioridad en nuestra vida que la presencia de Dios esté en nosotros y vaya allí donde Dios nos envía. Saúl podría haber reinado mucho más tiempo en Israel. Dios le levantó para ser rey de Israel, aunque no era de su agrado. Porque el motivo por el cual el pueblo de Dios pidió un rey no solamente era para ponerlo al frente de sus batallas, como todos los pueblos tenían, sino porque el pueblo de Dios no quería que Dios hiciese juicio sobre su vida. Y cuando la presencia de Dios está en nuestra vida, yo te quiero decir que Dios va a hacer juicio sobre tu vida. No te quepa la menor duda. No es un Dios que pasa la mano. No es un Dios que nos permite vivir en las disculpas de nuestra vida cuando no hacemos aquello que Dios nos pide. El mayor pecado de Saúl no fue presentar el holocausto, esa ofrenda delante de Dios. El mayor pecado de Saúl fue vivir en las disculpas en su vida. Yo te quiero decir esta mañana que Dios no acepta disculpas de nosotros. Cada vez que tú y yo no hacemos aquello que Dios nos pide, no vivimos en comunión con Dios, no nos damos importancia a la presencia de Dios en nuestra vida para que nos guíe por los caminos correctos, santos que Dios ha preparado para nosotros, convertimos nuestra vida en una disculpa continua de nuestro corazón delante de Dios. Y Dios no acepta disculpas cuando vivimos en la presencia de Dios. Dios acepta que nos podamos arrepentir de nuestros pecados, pero no que usemos la disculpa como un mecanismo fácil en nuestra vida para decir: Señor, no hice esto porque el Samuel se tardaba y tú no venías. Y él presentó esa ofrenda. ¿No parece un pecado demasiado grave? Saúl vivió 30 años gobernando Israel sin la presencia de Dios en su vida. Y ese es el gran conflicto en nuestra vida, queridos. Que construyas una vida donde Dios te ha elegido para dar las batallas que el Señor ha... Porque las batallas que damos son las batallas del Señor. Nosotros somos la cara visible en el frente de batalla, pero las batallas que estamos dando en nuestras vidas no son nuestras. Son del Señor Jesús. Amén, queridos. El pueblo de Dios estaba en guerra continuamente. Saúl vivió hasta el último día de su vida en lucha contra sus enemigos. Es verdad que este tiempo de la historia bíblica, los reyes de Israel extendieron sus dominios y lo hacían luchando contra los enemigos que permanecían en esos lugares. Si tú y yo queremos arrebatar al enemigo los lugares donde él prevalece hoy, vamos a tener que dar las batallas que el Señor quiere de nuestras vidas. Este mundo no es de Cristo, este mundo es del diablo. Y cada vez que tú y yo damos las batallas del Señor en nuestra vida, vamos tomando centímetro a centímetro, metro a metro, calle por calle, ciudad por ciudad, con el Evangelio. Estamos dando las batallas que el Señor quiere.
Pero las batallas que tenemos que dar en nuestras vidas, que comienzan con la presencia de Dios en nuestra vida, solo las puedes terminar con la presencia de Dios en tu vida. Muchos dicen, sé cristiano. Has comenzado a dar una batalla en tu vida cuando aceptaste a Cristo. Y las batallas que hoy estás dando en tu vida, solo vas a salir victorioso si la presencia de Dios está en tu vida hasta que Cristo venza esas batallas. No puedes sustituir a Dios en medio de la batalla para ponerte tú. Eso es lo que hacemos muchas veces en nuestra vida. Comenzamos dando la batalla, poniendo a Dios en medio de nuestras vidas. Y después lo corremos a un lado para dar nosotros las batallas. Tú y yo podemos ser la cara visible cada día luchando y peleando la buena batalla, la batalla de la fe. Pero si no tenemos el respaldo de Dios en nuestra vida, si no tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, esas batallas no terminarán en victoria, sino en derrota. Saúl era diferente al resto del pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios que sobre los hombros él se elevaba 30 centímetros más que el resto. Era un hombre corpulento, fortachón. Y él comenzó dando las batallas en su vida, las batallas del Señor. Pero las disculpas. Dios no acepta disculpas a los que tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. Las disculpas son solamente el camino del declive de nuestras vidas. Mayormente las personas hacemos tres cosas: justificarnos, acusar a otros y disculparnos. Las tres de ellas nacen de la misma raíz de nuestro corazón, es de nuestra justicia propia. Esa justicia enraizada en cada célula de nuestro cuerpo, que trata de transferir siempre la culpa para otro, que trata siempre de disculparse delante de Dios con nuestras debilidades y flaquezas. Pero Dios no te ha elegido porque eres fuerte y poderoso. Dios nos ha elegido porque somos débiles. Y nuestra debilidad se transforma en fortaleza cuando Él está en nosotros. Nosotros peleamos las batallas no desde nuestra fortaleza, sino desde la fortaleza que imprime el Espíritu Santo en nuestra vida, cuando su presencia está en nosotros. Los enemigos no huyen al verte a ti, huyen porque ven la presencia de Dios en tu vida. Amén, queridos. Las batallas que tenemos que dar en nuestra vida, las damos sabiendo de nuestra debilidad, pero a la vez de nuestra fortaleza, cuando la presencia de Dios está en nosotros. Y Saúl no sabía de estas cosas. Él quiso gobernar Israel sin la unción del Espíritu Santo en su vida. Tú no puedes gobernar tu familia, no puedes gobernar a otros, no puedes dirigir tu propia vida sin la presencia de Dios. Y Saúl no conocía estas cosas. Él construyó una forma de vida sosteniéndose sobre el trono de Israel, no por la gracia de Dios, no por la presencia de Dios en su vida, sino por el prestigio que eso le ofrecía a su vida. Y su vida fue un desastre. No hay peor muerte para un valiente que clavarse la espada. El escudero que estaba con él no quiso hacer daño sobre la vida de David. Y viendo que los enemigos se acechaban sobre su vida, él mismo tomó su espada y se echó encima de ella, suicidándose.
No podemos vivir fuera de la presencia de Dios. No podemos construir una vida de bendición en nuestra vida si no somos conscientes de que la presencia de Dios está a nuestro lado. Cuando Moisés sacó al pueblo de Dios de Egipto, Moisés hizo pacto con Dios. Y le dijo: Señor, si tú no vienes conmigo, yo no voy a ninguna parte. Si tu presencia no viene conmigo, de nada vale lo que hemos hecho hasta ahora. Habremos hecho hazañas y heroicidades tremendas en la gracia de Dios, pero no son nada si el paso que tenemos que dar después en nuestra vida, su presencia no está en nosotros. Y Moisés construyó una vida donde la presencia de Dios era lo más importante. Los logros en nuestra vida, las cosas que podamos lograr como metas en nuestra vida, nos podemos casar, podemos tener hijos, podemos llegar al ministerio, tener responsabilidad. Todo eso no vale mucho si no tienes la presencia de Dios en tu vida. Amén, queridos. ¿Qué trono construirás para ti? ¿Desde qué lugar te levantarás delante de Dios si la presencia de Dios no está en tu vida? Seremos como Saúl. Saúl volvió de nuevo Dios a probar su corazón y fue desechado porque desobedeció a la voz de Dios en su vida y perdonó a lo más hermoso de los ganados de Amalek. Y cuando vino el rey Samuel, vino el profeta Samuel de nuevo, le dijo Saúl: hemos hecho como tú nos has dicho. Y Samuel le dijo: ¿qué bramido de ovejas son esos? ¿Qué escuchan mis oídos? Cuando no tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, no hacemos más que equivocarnos. Y las disculpas no sirven. Hay personas aquí que tienen al Señor en sus vidas. No uses el mecanismo de las disculpas delante de Dios, porque delante de la presencia de Dios, cuando Dios nos juzga, Él no admite disculpas. Él puede admitir que nos arrepintamos de nuestros errores. Y solo desde ahí construir una vida en la cual la presencia de Dios esté con nosotros. Porque aun con nuestros errores, Dios sigue manifestando su presencia en nuestra vida. Pero no las disculpas fáciles y cómodas del hombre que no tiene temor de Dios en su vida. Saúl era un hombre que no tenía temor de Dios en su vida. No era tan importante para él la presencia de Dios. De hecho, gobernó durante 30 años sin la unción del Espíritu Santo en su vida. Era tal las tormentas interiores que sufría que David tenía que ir con su arpa para poder aplacar la falta de paz y de gracia en su vida. No podemos vivir si no vivimos en el temor de Dios, en la presencia de Dios en nuestra vida. Y a veces hay personas que divorcian el cristianismo, el llamado de Dios en su vida, del lugar en el que en verdad deben de estar. Y se permiten cosas, licencias, disculpas y otras cosas. Por eso las consecuencias son visibles en su vida. Dios no acepta disculpas. Dios permite el arrepentimiento en nuestra vida. Y de hecho, cuando estamos en la presencia de Dios y Dios juzga nuestras vidas, es para que nos pongamos delante de Él y podamos ver nuestro pecado y podamos arrepentirnos, porque solo si vivimos en la presencia de Dios podemos arrepentirnos de nuestros pecados.
solo ahí. El arrepentimiento no ocurre porque otros vieron que yo hacía mal. Hay personas que se arrepienten porque otros les descubren. Eso no es arrepentimiento. Es arrepentimiento forzado porque otros han visto que yo he hecho lo malo. No es un arrepentimiento delante de Dios. Solo podemos arrepentirnos de verdad en nuestra vida cuando nos ponemos delante de Dios en nuestra vida. Y no somos muy dados a eso en nuestra vida. Cuando tienes un problema con una persona a tu alrededor, no tienes que ir a la persona, tienes que ir primero a Dios. Y ponerte delante de Dios para que Dios juzgue tu corazón. Porque si tú vas a la persona sin ponerte delante de la presencia de Dios, juzgas conforme a tu corazón, no conforme a la dirección que Dios da a tu vida. Hay personas que se permiten en su vida tener conflictos con otros hermanos por años y años y años. Yo digo, este no aprendió nada. No se pone delante de Dios. No tiene ese ejercicio personal en su vida de primero, antes de ir al hermano, ir a Dios. Ese es el camino natural en nuestra vida cuando la presencia de Dios está en nosotros. Vamos a Él. Y ahí buscamos la dirección, la gracia que Dios nos da para resolver el conflicto que tenemos delante. Pero no nos hemos ejercitado de esta manera en nuestra vida. No vamos a Dios. Vamos buscando excusas, disculpándonos, vamos transfiriendo la culpa para el otro, siempre postergando en nuestra vida el efecto tan beneficioso que significa que Dios juzgue tu corazón. David era un hombre que lo que más valoraba en su vida era la presencia de Dios. Para él no había otro propósito en su vida. Sacaban el arca por Jerusalén y él era el primero en alabar a Dios, en gozarse en la gracia que había recibido en su vida. Y nosotros valoramos mucho más aquello que hacemos con nuestras manos, el lugar que ocupa en nuestras vidas, los logros que hemos conseguido, que la presencia de Dios. La gran diferencia entre Saúl y David, ¿sabes cuál era? Era que uno anhelaba vivir en la presencia de Dios. Y el trono de Israel para él no es más que una cosa secundaria en su vida. Y ahí está la diferencia entre uno y otro. Primera de Crónicas, capítulo 21. Versículos del 1 en adelante. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: Id, haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: Añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, señor mío, ¿no son todos estos tus siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado de Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab, pero la orden de David pudo más que la advertencia de Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel, y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. El mayor pecado de David no fue caer en adulterio con Betsabé. No fue mandar a Urías Eteo a la muerte para encubrir su pecado y el embarazo de Betsabé. No fue mentir al profeta. El mayor pecado de David fue el censo.
uno diría, qué cosa tan terrible es censar al pueblo de Dios, contar su ejército. David hizo contar su ejército porque el propósito de aquel censo era saber si contaba con las fuerzas suficientes en su ejército para enfrentarse a sus enemigos. Dejó de confiar en el Señor para confiar en su ejército. Y eso fue el mayor conflicto en su vida personal. Hay batallas que comenzamos a dar en nuestra vida con la dirección de Dios en lo que hacemos. Esas batallas solo puedes ver la victoria en ellas si termina Jesús dando la victoria sobre ellas. No comiences una guerra y tú quieras sustituir a Dios en medio de la batalla, porque el desastre es inimaginable. David fue un hombre que su mayor virtud era su comunión con Dios. Era su confianza absoluta en la dirección de Dios para su vida. Él pudo extender el reino de Israel y de Judá y traer paz sobre su pueblo y construir una nación por la confianza absoluta que tenía en la dirección de Dios para su vida. Pero el punto de mayor declive en su vida, donde Dios trató con más severidad su vida personal, fue cuando intentó contar al ejército de Israel. ¿Por qué? Porque dejó de confiar en Dios para confiar en su ejército. El propósito del censo no era para saber quiénes iban a la batalla, era para saber si contaba con el número de personas suficientes para enfrentarse al enemigo. Joab intentó advertirle. Le dijo, David, eso que vas a hacer no va a traer más que juicio a Israel y a tu propia vida. Dice la palabra de Dios que pudo más la orden del rey que la advertencia de Joab. ¿Sabes cuántos errores cometemos en nuestra vida porque pesa más nuestra decisión personal que la voz de Dios hablando a nuestras vidas? Ahí comienza el gran conflicto en nosotros. Cuando dejamos de oír la voz de Dios en nuestra vida, cuando la presencia de Dios no está en medio de nuestras vidas y las decisiones que tomamos son erróneas, equivocadas. Pero pesó más la decisión de David que la advertencia de Joab. Dios quiso hablar a David. Cuando la presencia de Dios, no nos movemos en la presencia de Dios en nuestra vida, los errores comienzan a suscitarse en nuestra vida y a acumularse. Y ahí comienza el declive. Y había en todo Israel, 1.570.000 soldados, contaba David, para enfrentarse a los enemigos. Ningún ejército a tu lado es suficiente si no te mueves en la presencia de Dios en tu vida. Las batallas que un día te sirvieron y que dan prestigio a tu vida, seremos avergonzados con los enemigos más débiles a nuestro alrededor. Hay personas que por mucho tiempo ves que guardan su santidad y el temor de Dios en sus vidas y luego les ves caer en pecados groseros. Es el mismo conflicto. Es el mismo problema.
Los enemigos que un día cayeron a nuestros pies por la unción de Dios en nuestra vida, hoy toman nuestras vidas y nos avergüenzan, nos desprestigian. Qué triste es ver al ungido de Dios cayendo de esta manera. Y David se puso delante de Dios y Dios le dijo, bueno, has actuado locamente en tu vida y ya la espada ha sido desenvainada para traer juicio sobre tu vida. A veces el temor de Dios llega tarde a nuestra vida y lo que llega es el castigo de Dios, la reprensión de Dios a nuestras vidas. Hay personas que solo tienen a Dios como un Dios bueno y misericordioso, condescendiente con nuestros pecados, con nuestras disculpas. Pero Dios tiene que manifestar que Él es Dios y que no podemos manejarlo en nuestras vidas por nuestros razonamientos y nuestros argumentos. Dios se mueve en otro nivel en nuestra vida porque está buscando nuestro bien. Una de las causas por las cuales los pueblos de Israel querían un rey era para que el rey los juzgara, no Dios. Siempre el juicio de un hombre es más benévolo que el de Dios. Porque Dios es justo, sabe en justicia lo que tú y yo necesitamos en nuestra vida. Qué nivel de quebrantamiento, qué nivel de trato necesitan nuestras vidas para que no nos perdamos. Pero Saúl era un pusilánime. Ante la presión del pueblo de Dios, dejó lo mejor de las vacas para ofrecer sacrificios, holocaustos a Dios. Él no podía ser rey de Israel porque Dios no juzgaba su vida, porque no tenía la presencia de Dios en su vida constantemente. Por eso gobernó Israel durante 30 años sin la unción del Espíritu Santo. Y el desastre es inimaginable. Ver caer al ungido de Dios sobre su propia espada. Cayó sobre sus propios errores. No sobre su propia espada, sobre sus propios errores. Hay personas que quieren guardar su santidad y manifestar su testimonio personal en su vida y ves que no caen sobre la espada del enemigo, porque la espada es su propio error. Y Saúl acabó con su vida por los errores que había cometido. Leemos un poco más abajo. Ve y habla a David, versículo 10, y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Yo te pregunto, ¿Dios ha hablado alguna vez así contigo? Te dice, te voy a dar a escoger 3 cosas. Cada una de ellas representaba un oprobio, un trato de Dios más fuerte, un castigo de Dios a nuestra vida. Escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues qué responderé al que me ha enviado. A veces tenemos la idea de que Dios es un Dios que juzga desde ahí arriba y juzga con severidad, con rudeza. Y cuando yo pensaba, digo, Señor, si un día tú me dices a mí, por la cosa que sea, ¿no?, que escoja entre 3 cosas. Yo quiero preguntarte esta mañana, ¿qué elegirías tú?
David eligió ponerse en manos de Dios, de las misericordias de Dios. Hay personas que eligen ponerse en manos de sus enemigos. Para ellos perder el prestigio, el lugar que ocupan en la iglesia o la imagen que tienen delante de su familia o de sus seres queridos es más importante que poner su vida delante de Dios. Y David no eligió ni ponerse en manos de sus enemigos, ni eligió el hambre por tres días, sino eligió ponerse en manos de Dios y decirle: Señor, me pongo en manos de tus misericordias, conociendo que tú eres un Dios de misericordia sobre nuestras vidas. Cuando tú y yo no hacemos lo correcto delante de Dios, elige decirle: Señor, aún en las peores circunstancias en mi vida, tú eres la única opción posible que tengo en mí. Elegirte a ti. Hay personas que cometen errores, caen en pecado, ves los conflictos que genera eso en sus vidas y en vez de buscar en las misericordias de Dios, se ponen en manos de sus enemigos. Y el enemigo ha venido a robar, a matar y a destruir. Él no va a tener piedad de ti, misericordia de ti. Mejor es descansar nuestras vidas en aquel que hace misericordias cada día, para ver si en medio del sufrimiento y del quebrantamiento en el que están hoy nuestras vidas, obtenemos la gracia de Dios para soportar el trato de Dios en nuestra vida. He visto personas que no se quieren humillar delante de Dios. Prefieren ponerse en manos de sus enemigos. Entonces David dijo a Gad, el profeta: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Cuando estamos acostumbrados a vivir en la presencia de Dios, lo que Dios quiere de nuestras vidas es que nos pongamos en sus manos. Y eso es lo que a veces no hacemos. Y permitimos al diablo que gane ventaja en nuestra vida para ponernos en manos de aquel que no tiene misericordia de nosotros. David pudo arrepentirse. Dios vio el arrepentimiento de su corazón. Vio su error. Y el ángel detuvo su espada sobre la mortandad sobre Israel. Ya habían muerto más de 70.000 personas en Israel. Y le dijo: Señor, no son ellos los que han cometido este pecado, he sido yo contra ti. Por favor, ven contra mí, contra mi casa. Cuando estamos abiertos en nuestra vida, que el juicio de Dios venga sobre nosotros y no nos escudamos en lo que ocurre a nuestro alrededor, sino que buscamos en nuestra vida personal el trato que necesitamos, Dios actúa de otra manera con nosotros. Si cada uno de nosotros que estamos aquí podemos ver cómo el diablo hace daño al cuerpo, si cada uno de nosotros nos pusiéramos delante de Dios en nuestra vida para santificar nuestras vidas, es posible que cesara la mortandad en el cuerpo por la sanidad que ha habido en nuestras vidas. Andar en santidad delante de Dios tiene sus repercusiones en nuestra vida y en la iglesia y en el cuerpo. Mantener
tu santidad vigente cada día es el seguro de la conversión de muchas personas a nuestro alrededor. Ahora, la displacencia de la carne, la condescendencia con el pecado en nuestra propia vida, la falta de juicio de Dios en lo que hacemos, lo que trae es mortandad al cuerpo. No somos conscientes de que lo que opera en nuestra vida, opera en la vida de otros. Y el Señor le dijo a David, ve y a la era, a las tierras de, vamos a leer el nombre, pues estoy hablando de memoria, de Ornán el Jebuseo, y preséntame ofrenda, construye un altar para hacer ofrendas de paz y de restauración en tu vida conmigo. Iba David con sus compañeros más cercanos y se acercó a la era de Ornán. Y volviéndose Ornán, versículo 20, vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban. Y Ornán trillaba el campo, el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró a Ornán y vio a David, y saliendo de la era, se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David, tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aun los bueyes daré para el holocausto y los trillos para la leña y trigo para la ofrenda, yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente le compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. David era un hombre de principios en su vida. Y él le dijo, Señor, para restaurar mi relación contigo, no voy a tomar lo que este hombre me da gratuitamente para ofrecértelo como sacrificio a ti, sino que pagaré lo justo, porque yo no voy a ofrecer ningún sacrificio en mi vida que no me cueste. Y cuesta humillarse, cuesta venir delante de Dios en nuestra vida con lo que somos. Pero ese es los holocaustos que Dios anhela ver en nuestras vidas. Aquellos que infringen en nuestra vida un cambio de actitud. Aquellos que realmente experimentan dentro de nosotros una transformación verdadera y sincera de nuestras vidas. No la apariencia religiosa. El religioso va al culto y el esfuerzo máximo que hace es levantar la voz para que otros le escuchen. Y hay quienes vienen al culto y no levantan su voz porque tienen esa comunión personal con el Señor en su vida y están buscando restaurar su relación personal con el Señor. Ningún holocausto, ninguna ofrenda le des a Dios que no te cueste, sino que el costo de tu vida por recuperar la presencia de Dios en ti sea todo. David era un hombre que amaba la presencia de Dios. Él no concebía otra forma de vivir su relación con Dios que Dios a su lado. Moisés le dijo al Señor, Señor, no me voy contigo si tu presencia no viene conmigo. Y tenemos que entender que en nuestra vida como cristianos muchas veces vamos a hacer lo incorrecto. Muchas veces vamos a equivocarnos con tu esposa, con tus hijos, con los hermanos. Y la ofrenda de esa restauración en nuestra vida no es una ofrenda vana, sino que el costo que significa
es que tenemos que pagar un precio. Y David sabía pagar los precios por las batallas que iba a dar. Nunca el corazón de David perdió la presencia de Dios en su vida. Actuó neciamente, como muchas veces lo hacemos nosotros. No escuchamos a otros. Pero David vivía en la presencia de Dios y volvía continuamente de sus errores a la presencia de Dios. No se ponía en manos de sus enemigos. Buscaba la dirección de Dios en su vida. Y Dios levantó el oprobio sobre Israel y sobre la vida de David. Y pudo reinar sobre Israel durante 40 años. 40 años es el número perfecto de Dios. Si vives 40 años delante de la presencia de Dios, es buen testimonio de tu vida. Y reinó sobre Israel con la presencia de Dios en su vida. Y eso es lo único importante, queridos. Que aquello que hacemos en nuestra vida somos conscientes de que estamos en la presencia de Dios haciendo las cosas. Amén, hermanos. Tu realidad cambiará cuando vivas consciente de que Dios está en ti. El temor de Dios se apoderará de ti. La gracia de Dios abundará en tu vida. Cuando somos conscientes de que su presencia está en nuestras vidas. Amén, hermanos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Oh, bendito Dios, te damos gracias, Señor Jesús. Señor, nosotros no somos ni como Saúl ni como David. Somos tus hijos. Y tenemos batallas que dar en nuestra vida, Padre. Son tus batallas. Porque tú eres Rey y Señor. Y las batallas que estamos dando hoy en nuestras vidas son las que tú tienes para nosotros, Padre. Señor, haznos conscientes de qué realidad vivimos hoy en nuestras vidas. Haznos conscientes de que tú a nuestro lado puedes convertir la debilidad en nuestra vida en fortaleza, Señor. Y aun cuando nos equivocamos y ofrecemos disculpas en vez de arrepentimiento en nuestra vida, tú estás buscando que de nuestros corazones podamos amar tu presencia, Señor. Buscar tu presencia en nuestra vida. No es que te buscamos aquí o allá. Es que dejamos que tú te manifiestes en medio de nuestras vidas para que podamos tener la seguridad de tu respaldo, de tu presencia en lo que hacemos, Padre. Señor, abre nuestras mentes y nuestros corazones esta mañana para que podamos ver en qué lugar estamos hoy en nuestras vidas, qué batallas son las que tenemos que dar y con quién contamos con seguridad cada día para dar esas batallas. Es contigo, Señor. Las batallas que comenzamos a dar un día en nuestras vidas, solo veremos la victoria si tú continúas en medio de ellas y nosotros en medio de tu presencia, Señor. Padre, queremos orar en el nombre de Jesucristo, bendito Dios, y buscar tu dirección en nuestra vida, Padre, para que no perdamos, Dios mío, la conciencia de dónde estamos y qué es lo que estamos haciendo en medio de tu presencia, Señor. No solo hemos venido para adorarte, no solo hemos venido para escuchar tu palabra, hemos venido para dar la batalla, Señor. Tus batallas son tus peleas, las que tú has elegido, las cuales nosotros
voluntariamente damos en nuestras vidas. Nosotros somos la cara visible frente al enemigo, pero tú estás con nosotros cuando tu presencia está en nuestras vidas, Señor. Señor, queremos ser conscientes esta mañana, Dios mío, de lo diferente que es que tú estés en nuestras vidas a que tú no estés, Señor. Qué diferente es la esperanza de gloria que hay en medio nuestro a la duda y la incredulidad de nuestro corazón cuando tú no estás en medio de nuestras vidas. Señor, manifiéstate en esta mañana en nuestras vidas para que podamos recibir el aliento en nuestras vidas, el fuego de tu presencia en nosotros, Padre, para seguir levantando la espada y seguir peleando la buena batalla de la fe, Señor. ¿Cuántos enemigos vamos a hacer desistir cuando vean tu presencia en medio de nosotros, Señor? ¿Cuántas batallas tú vas a dar por finalizadas cuando tu presencia está en nosotros y podemos ver a nuestros enemigos a nuestros pies? Dios mío, tú eres grande y poderoso en medio de la batalla, Señor. No somos nosotros insignificantes y débiles. Somos más que vencedores cuando tú estás en nuestras vidas, Señor. Espíritu Santo querido, muestra tu voluntad de esta manera en nuestras vidas en esta mañana. Haznos conscientes del poder que hay en ti y en tu presencia en nuestras vidas. Oh bendito Dios, que podamos cada uno de nosotros afirmarnos en esta palabra en esta mañana para vencer tantas dificultades, a tantos enemigos que vienen contra nosotros. Dios mío, si tú eres con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Aunque seamos un punto insignificante en el cielo, tu presencia en nuestra vida nos hace victoriosos en ti, Señor Jesús. El enemigo huye a nuestro paso. Tu presencia en nuestras vidas es el argumento con el que el enemigo desiste de seguir peleando contra nosotros. Él ya ha sido vencido en la cruz y va a ser vencido de nuevo cada vez que esa cruz sea la manifestación de nuestra vida en nuestros corazones, Padre. Dios mío, derrama de tu presencia aquí, Padre, en cada vida, Dios mío. Haznos vivir en tu temor de Dios, Señor, conscientes de que tú estás en medio de nuestras vidas, abriendo paso contra el enemigo, venciendo las dificultades. Oh Espíritu Santo querido, levanta, Dios mío, un fuego en nuestras vidas en esta mañana. Hombres que se fortalecen en ti, que confían en ti, Señor Jesús, que no dependen de las circunstancias que hay en su vida, a su alrededor, sino que están seguros en ti, confiados en ti, en tu palabra, en tus victorias, Señor. Derrama de tu presencia aquí, Padre, en cada vida. Hombres y mujeres hoy llenos de tu presencia, Señor, podamos amar tu presencia por lo que significa en nuestras vidas, Señor. No solo venimos al culto para buscarte, sino venimos al culto a practicar que tu presencia está en nuestras vidas. Que hoy tú nos vuelves a recordar en nuestras vidas lo beneficiosos de estar a tu lado, en tu palabra, en tu verdad, en tus caminos, bendito Dios. Derrama de tu presencia aquí en mis hermanos, bendito Dios. Da del gozo de tu salvación, da, Dios mío, de tu alegría en nuestra vida. Haznos que podamos soportar las pruebas y las dificultades, la tentación en nuestra vida, Dios mío, con la fluidez de tu presencia en nosotros, Padre. Que no nos sintamos acorralados, que no nos sintamos avergonzados de nosotros mismos, sino que podamos acercarnos a ti, no con disculpas, sino con arrepentimiento en nuestra vida. Señor, tú vas a levantar un pueblo en esta mañana aquí. Hombres y mujeres que no doblan su rodilla ante Baal, que están dispuestos a doblar sus rodillas delante de ti, Señor. Porque tú eres el Rey, tú eres el Señor. Tú peleas nuestras batallas. Tú estás en medio de nuestras vidas. Y tú eres suficiente para poder vencer a nuestros enemigos. Proclamamos tu victoria en nuestra vida en esta mañana. No solo con aquella que en la cruz del Calvario recibimos como herencia de nuestra vida, sino la victoria sobre nuestros enemigos, que corren despavoridos cuando tu presencia está en nuestras vidas.
Oh, qué hermoso, Señor, que cada uno de nosotros seamos el arca de tu presencia, Señor. El arca que es llevada por los sacerdotes de un sitio para otro. Y cuando llegas a la casa de Obed-Odom, todos los bendices y todo, Dios mío, manifiesta tu gracia y tu poder, tu misericordia sobre nosotros, Padre. Derrama de tu presencia, Señor, sobre nuestras vidas en esta mañana. Enséñanos a ser fuertes en ti, Jesús. A confiar en ti, Señor. A no depender de nosotros mismos. A no andar en nuestros caminos. A no pelear nuestras batallas, sino a ser victoriosos en tus batallas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén, hermanos.